¿Qué pasaría si algunos de los mayores logros de la humanidad no se hubieran perdido, sino simplemente olvidados? Cierra los ojos por un momento e imagina la cordillera de los Andes al amanecer. El viento se desliza entre las montañas como un soplo antiguo. Las piedras, silenciosas, observan desde hace milenios. Y hay algo en ellos que inquieta. No es solo el tamaño, no es solo la altura, es la sensación de que saben algo que nosotros ya no recordamos. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitabas escuchar. Porque, esparcidas por los Andes, hay construcciones que desafían todo lo que hemos aprendido sobre el pasado humano. Muros formados por bloques gigantescos, encajados con una precisión tan perfecta que ni siquiera una hoja de papel puede atravesar sus junturas. Piedras que parecen haber sido moldeadas, alisadas, ajustadas como si obedecieran a una inteligencia silenciosa, una inteligencia que no dejó manuales, ni registros claros, ni herramientas visibles. La historia oficial nos cuenta que los pueblos antiguos con instrumentos sencillos construyeron todo esto a base de fuerza, tiempo y perseverancia. Pero cuando miramos de cerca, algo no cuadra, y no son solo las piedras, es el vacío entre ellos, silencio técnico, la ausencia de huellas, como si toda una tecnología hubiera pasado por aquí sin dejar huella. Hay momentos en que la ciencia avanza tanto que se olvida de mirar atrás con humildad, y hay momentos en que la espiritualidad siente tanto que se olvida de preguntar. Los Andes parecen existir exactamente entre estos dos mundos. No piden una fe ciega, piden ser escuchados, observación, presencia, porque tal vez estos edificios no sean solo ruinas, quizás sean mensajes, mensajes dejados por una civilización que entendió la materia de otra manera, quien vio la piedra no como un obstáculo, sino como una extensión de la naturaleza, que tal vez dominó principios que hoy están comenzando a reaparecer en la física moderna: vibración, resonancia, geometría invisible. Pero nada de esto está escrito explícitamente en piedra. Está grabado de forma más sutil, alineado, en el enchufe, en el hecho de que incluso después de terremotos devastadores, estas estructuras permanecen en pie mientras los edificios modernos se desmoronan a su alrededor. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Y si el pasado no fuera tan primitivo como imaginamos? A lo largo de la historia, las civilizaciones han surgido, florecido y desaparecido. Bibliotecas quemadas. Las ciudades se hundieron. El conocimiento se disolvió como polvo en el viento. Lo que queda a menudo son solo fragmentos, mitos, leyendas, piedras silenciosas que esperan a alguien dispuesto a escuchar. Quizás los constructores andinos no quisieron ser recordados por sus nombres. Quizás querían ser recordados por su estado de conciencia, una forma de vivir en armonía con la tierra, una comprensión profunda de que la tecnología no es solo metal y engranajes, sino también percepción, intención y respeto por los ritmos naturales. Y tal vez, cuando miramos estas piedras hoy, la incomodidad que sentimos no proviene del misterio en sí, sino del espejo que nos ofrece. Porque si sabían algo que nosotros hemos olvidado, entonces la pregunta no es simplemente cómo lo hicieron. La pregunta es, ¿qué perdimos en el camino? Respira hondo. Quédate conmigo. Porque lo que vamos a explorar desde aquí no es solo una historia sobre piedras antiguas. Es un viaje sobre la memoria humana, el olvido colectivo, y sobre lo que en el fondo tu alma aún puede reconocer. ¿Qué pasaría si estas montañas no solo contuvieran ruinas, sino recuerdos esperando a despertar? Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a las tierras altas de América del Sur, algo en ellos causó más malestar que asombro. No fueron solo las montañas gigantescas o el aire enrarecido, fueron las piedras que parecían haber sido colocadas allí antes de cualquier recuerdo conocido. Piedras que no correspondían a la idea de un pasado simple, piedras que no obedecían a la lógica de la fuerza bruta. En los Andes, especialmente en regiones como Cusco, Ollantaytambo y Sacsayhuamán, encontramos muros formados por bloques colosales, algunos de los cuales llegan a pesar decenas de toneladas.
no siguen patrones aleatorios. Cada piedra es única, tallada para encajar exactamente en la otra, como si todo el conjunto hubiera sido planeado incluso antes de tocar la primera. No hay mortero, no hay espacios, solo precisión. La narrativa oficial suele atribuir estas construcciones a los incas, pero aquí aparece la primera fisura de la historia. Los propios incas afirmaron que no fueron ellos quienes construyeron esas estructuras más antiguas. Según sus relatos, cuando llegaron a la región, esas fundaciones ya estaban allí. Los reutilizaron, los adaptaron, los honraron, pero ellos no los crearon. Esta admisión lo cambia todo. Con todo su conocimiento, organización social y admirable ingeniería, no fueron los autores de estas obras. Entonces, ¿quiénes lo fueron? Los arqueólogos suelen explicar que estas técnicas surgieron de prueba y error a lo largo de generaciones, iones. Pero esta explicación comienza a desmoronarse cuando nos damos cuenta de que no existen versiones intermedias de estas construcciones. No vemos muros mal hechos, que poco a poco evolucionaron hacia la perfección. Lo que vemos son estructuras que ya están avanzadas, como si el conocimiento hubiera surgido por completo y luego hubiera desaparecido. Y aquí es donde el enigma se profundiza, porque no estamos hablando solo de mover grandes rocas. Estamos hablando de cortar rocas muy duras con ángulos complejos, transportar bloques a través de terrenos escarpados, posicionarlos con tal precisión que resisten terremotos durante siglos. Todo ello sin ruedas, sin hierro, sin registros claros de herramientas adecuadas. Cuanto más se estudia, más incómoda se vuelve la pregunta: ¿qué sabemos realmente sobre los constructores andinos? La ciencia moderna intenta responder con hipótesis de trabajo, rampas, instrumentos de cuerda, miles de hombres trabajando durante décadas. Pero incluso estas explicaciones, cuando se ponen a prueba en la práctica, no logran reproducir el mismo nivel de mano de obra, no logran explicar el ajuste tridimensional, no logran justificar la ausencia casi total de marcas de impacto. Es como si las piedras no fueran golpeadas, sino convencidas para tomar esa forma. Algunos investigadores más atrevidos sugieren que allí existió una civilización anterior a los incas, muy avanzada para su época, una cultura que comprendió profundamente los materiales, el medio ambiente, y quizás incluso hoy poco exploró las propiedades de la física natural, una civilización que no dejó ningún escrito conocido, pero sí algo quizás más duradero, obras que hablan por sí solas. Y aquí viene una reflexión imprescindible. La historia humana a menudo se cuenta como una línea recta, siempre en progreso. Pero ¿y si es cíclico? ¿Qué pasa si el conocimiento emerge, alcanza un punto máximo, y luego se pierde? No por fracaso, sino por ruptura. Desastres naturales, cambio climático, rupturas sociales. Quizás los constructores andinos pertenezcan a uno de estos ciclos olvidados. Quizás no sean un misterio porque eran primitivos. Quizás sean un misterio porque estaban demasiado avanzados para encajar en las categorías actuales. Y si esto es cierto, entonces estas piedras no son solo restos del pasado lejano. Son alertas silenciosas, recordatorios de que el conocimiento puede desaparecer, de que civilizaciones pueden borrarse, que no todo lo que fue grande deja registros fáciles de interpretar. Observe estas estructuras con atención. No gritan, no lo explican. Ellos esperan. Y la pregunta que empieza a resonar, cada vez más fuerte, no es solo quién los construyó, sino por qué este conocimiento no ha llegado hasta nosotros. En el siguiente bloque nos acercaremos aún más a estas piedras, porque cuando los miramos de cerca, algo queda claro. No deberían existir como existen. Acércate mentalmente a una de estas murallas andinas, no como turista, no tan apresuradamente curioso, pero como alguien dispuesto a observar verdaderamente. Cuanto más miras, más te das cuenta de que no son solo piedras apiladas. Se trata de un nivel de precisión que no se corresponde con la idea de improvisación, ni con herramientas rudimentarias. Cada bloque es diferente del otro. Ninguno sigue un formato estándar. Aún así, todos encajan perfectamente entre sí, en múltiples ángulos, creando superficies estables,
resistentes y armoniosas. Algunas piedras tienen 12, 14 o incluso más caras distintas, todas ajustadas al milímetro a las piedras vecinas. No hay líneas rectas obvias. Todo parece orgánico, líquido, vivo. Y eso es lo más desconcertante, porque la ingeniería moderna tiende a buscar la estandarización, cortes rectos, repetición. Las construcciones andinas hacen lo contrario. Aceptan la irregularidad, y aún así logran un nivel de estabilidad que sorprende a los ingenieros hasta el día de hoy. En regiones altamente sísmicas donde los terremotos son frecuentes, estas antiguas estructuras permanecen intactas mientras los edificios contemporáneos colapsan. Esto no es una coincidencia. Este es conocimiento aplicado. Cuando los expertos analizan estas piedras, notan algo inquietante. Muchas de ellas parecen haber sido moldeadas para encajar en su ubicación final, como si cada bloque supiera exactamente dónde debería estar incluso antes de colocarlo. En algunos casos, el ajuste es tan preciso que no es necesario utilizar mortero. La gravedad misma y la forma hacen todo el trabajo. ¿Pero cómo lograrlo? La explicación tradicional afirma que las piedras fueron talladas con herramientas de piedra más duras, martilladas pacientemente hasta alcanzar la forma deseada. El problema es que esta técnica dejaría marcas de impacto claras, fracturas, irregularidades agresivas. Sin embargo, lo que vemos en muchos bloques son superficies suavizadas, curvas delicadas, transiciones casi pulidas. No parecen piedras batidas, parecen piedras labradas. Aún más intrigante es el transporte. Algunos de estos bloques pesan decenas de toneladas y han sido trasladados durante kilómetros, a menudo sobre terrenos escarpados y accidentados, sin ruedas. No hay animales de carga adecuados. No, hay rastros obvios. Las canteras, en ciertos casos, se encuentran a grandes distancias de las construcciones definitivas. La pregunta persiste: ¿cómo mover lo imposible sin dejar huellas claras? Los intentos modernos de replicar estas técnicas, incluso con equipos contemporáneos, muestran cuán complejo sería repetir esta hazaña solo con el poder humano. El gasto de tiempo, energía y coordinación sería colosal. Y sin embargo, el resultado difícilmente alcanzaría la misma precisión estética y estructural. Esto lleva a algunos investigadores a considerar posibilidades menos convencionales, no en el sentido fantasioso, sino en el sentido científico que todavía está poco explorado. ¿Qué pasaría si los constructores dominaran las propiedades de la piedra que hoy ignoramos? Y entendieron cómo ciertos tipos de rocas responden al calor, la presión, la vibración o la resonancia. Hay señales curiosas. Algunas superficies muestran signos que parecen reblandecimientos, como si la piedra hubiera sido temporalmente maleable, no derretido en el sentido clásico sino transformado, adaptable, como arcilla endurecida después de ser moldeada. Esta idea suena extraña, hasta que recordamos que la ciencia moderna todavía está descubriendo cómo se comporta la materia en niveles sutiles, campos de energía, frecuencias, estados de transición. Lo que hoy llamamos imposible es a menudo precisamente lo que todavía no entendemos del todo. Quizás, para los constructores andinos, la piedra no era un enemigo a vencer, sino un socio a comprender. Y si eso es cierto, entonces estas estructuras no son solo proezas físicas, son expresiones de una relación diferente con el mundo material, una relación basada en la observación profunda, la paciencia y el respeto por los ritmos naturales. Cuando mires estas paredes ahora, es posible que notes algo nuevo, no solo asombro, sino una extraña sensación de familiaridad, como si ese conocimiento no fuera completamente externo, sino algo que la humanidad alguna vez supo. En el siguiente bloque profundizaremos aún más en este silencio dejado atrás, porque más allá de las piedras, hay otro misterio inquietante. Las herramientas simplemente no están ahí. Si las piedras ya desafían la lógica, lo que viene después perturba aún más, porque en toda gran obra humana hay algo que siempre permanece: las herramientas, extremos rotos, marcas de desgaste, fragmentos olvidados, huellas de esfuerzo. En los Andes, sin embargo, este sendero prácticamente no existe. Los arqueólogos excavan,
Analizan, catalogan, encuentran cerámicas, objetos rituales y restos de viviendas. Pero cuando se trata de las herramientas responsables de tallar, dar forma y ajustar bloques que pesan decenas de toneladas con precisión casi quirúrgica, el récord se disuelve. No existe un conjunto coherente de instrumentos compatible con el nivel de acabado observado en las piedras más antiguas. Las explicaciones tradicionales apuntan a martillos de piedra, cuñas simples, arena abrasiva y tiempo. Mucho tiempo. Generaciones enteras dedicadas a perfeccionar poco a poco cada bloque. Pero esta hipótesis tropieza con un detalle incómodo. Las marcas esperadas simplemente no aparecen. ¿Dónde están las señales de percusión consistentes? ¿Dónde están los patrones de desgaste repetitivos? En muchas superficies, lo que se ve es suavidad, curvas continuas, encuentros entre piedras que parecen haber sido ajustadas por una presión delicada, no por un impacto agresivo. Esto no significa una ausencia total de notas, sino una inconsistencia entre el método propuesto y el resultado final. Es como encontrar un instrumento musical perfectamente afinado, sin siquiera encontrar las herramientas de afinación. Además, cuando se utilizan de forma intensiva las herramientas de piedra, se rompen, dejan fragmentos. Estos fragmentos, a su vez, se acumulan en grandes cantidades con el tiempo. En lugares donde se habría producido tallado a gran escala, esperaríamos verdaderos campos baldíos. Pero esos campos no están ahí. Esto lleva a una hipótesis incómoda para la arqueología clásica. Tal vez las técnicas empleadas no dependían de herramientas duraderas, o al menos, no herramientas que dejaran huellas evidentes. Algunos investigadores sugieren métodos basados en la abrasión controlada, combinando minerales específicos, agua y movimientos repetitivos. Otros plantean la posibilidad de utilizar calor localizado, capaz de alterar temporalmente la estructura de la roca. También hay quienes investigan la acción de las vibraciones sonoras, capaces de provocar microfracturas y facilitar el moldeo de la piedra. Nada de esto está completamente probado, pero nada de esto puede descartarse con honestidad intelectual. El malestar crece cuando recordamos que muchas de estas construcciones se llevaron a cabo en lugares de difícil acceso, en altitudes extremas, donde mantener un gran número de trabajadores durante largos periodos sería un inmenso desafío logístico. Aún así, las obras muestran un grado de refinamiento que sugiere un control total del proceso, no improvisación. Quizás estemos atrapados en la pregunta equivocada. En lugar de preguntar qué herramientas utilizaron, tal vez preguntémonos, ¿qué tipo de relación tenían con la materia? La humanidad moderna tiende a dominar el medio ambiente por la fuerza, cortar, romper, imponer forma, pero es posible que otras culturas, en otras épocas, hayan seguido un camino diferente, un Dao, camino de observación paciente, de escucha de los materiales, de comprensión de sus límites y posibilidades naturales. Si esto es cierto, entonces la desaparición de las técnicas no es solo física, es cultural. No solo perdimos instrumentos, sino toda una forma de pensar. Imaginemos un conocimiento transmitido oralmente, de maestro a aprendiz, basado en la sensibilidad, la percepción y la práctica directa. Conocimiento que no se escribe fácilmente. Eso no sobrevive a la interrupción abrupta de una cultura. Cuando esta cadena se rompe, el conocimiento se evapora, dejando solo el resultado final como testimonio. Y esto es exactamente lo que vemos en los Andes. Piedras que quedan, herramientas que no. Este silencio material no significa ausencia de tecnología. Podría significar lo contrario, una tecnología tan integrada en el medio ambiente que no podría separarse de él, tan natural que no dejó residuos evidentes. Quizás por eso desapareció sin dejar rastro claro. En el siguiente bloque, nos acercaremos a una idea aún más inquietante. ¿Y si el secreto no estuviera en la fuerza, sino en la vibración? Hay un momento en el que la pregunta deja de ser ¿cómo mover piedras? Y pasa a ser ¿cómo hablar con ellas? Porque quizás los constructores andinos no vencieron la materia por la fuerza, sino por el entendimiento. Quizás descubrieron algo que la ciencia moderna ha comenzado a redescubrir recientemente.
La materia responde a la vibración. Todo en el universo vibra. Átomos, células, montañas. Lo que cambia es la frecuencia. Cuando dos frecuencias resuenan, sucede algo extraordinario. La resistencia disminuye. Los sistemas se reorganizan. Las barreras se vuelven permeables. Esto no es misticismo, es física. Hoy en día, los ingenieros utilizan la vibración para compactar hormigón, cortar materiales resistentes e incluso mover objetos pesados con menos esfuerzo. Ondas sonoras específicas pueden romper estructuras, cambiar estados físicos y reorganizar partículas microscópicas. Imaginemos ahora este principio aplicado con profundo conocimiento empírico, desarrollado a lo largo de generaciones que observaron la naturaleza con absoluta atención. Los Andes son un entorno vibratorio intenso, montañas que resuenan con vientos constantes, ríos subterráneos, placas tectónicas en movimiento. Las personas que vivían allí no solo habitaban el paisaje, sino que dialogaban con él. Sus mitos hablan de montañas vivas, de piedras conscientes, de una tierra que escucha. ¿Y si esto no fuera solo simbólico? Algunos estudiosos sugieren que ciertos tipos de roca, cuando se exponen a vibraciones específicas, se vuelven temporalmente más maleables a niveles microscópicos. No líquido, no derretido, pero más susceptible al moho. Pequeños cambios, acumulados con paciencia y precisión, podrían explicar las superficies alisadas, los ajustes orgánicos y la ausencia de las típicas fracturas por impacto. Esto requeriría algo poco común: tiempo y sensibilidad. No te apresures, no brutalidad, pero escucha. Los instrumentos sonoros como tambores, flautas, caracolas y cámaras acústicas siempre han formado parte de las culturas andinas, no solo para la música, sino también para el ritual, la curación y la comunicación con el medio ambiente. El sonido no era entretenimiento, fue una herramienta, era un puente. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí. Imaginemos un grupo de constructores que entienden cómo responde una piedra, que observa cómo vibra cuando se toca, se canta, se percute suavemente. Eso aprende con el tiempo qué frecuencias facilitan el trabajo y cuáles deben evitarse. Este conocimiento no estaría escrito en manuales, sería vivido, sentido en el cuerpo. Eso explicaría por qué se perdió tan fácilmente. Cuando una cultura se desmorona, no solo se pierden objetos, se pierden las prácticas sutiles, gestos, sombras, ritmos, el tipo de conocimiento que no sobrevive a una interrupción abrupta, el tipo de tecnología que no se reconoce como tecnología, porque está fusionada con la espiritualidad y la vida cotidiana. La ciencia moderna tiende a separar lo técnico de lo sagrado, pero para muchos pueblos antiguos, esta división no existía. Trabajar la piedra también era un acto ritual, una alineación entre la intención humana y las fuerzas naturales. La construcción no comenzó cuando se movió la primera piedra, sino cuando el constructor estuvo preparado internamente. Quizás por eso estas estructuras transmiten una sensación tan peculiar. No solo grandeza, sino equilibrio. No solo poder, sino calma. Como si estuvieran en sintonía con algo más grande. Es posible que nunca encontremos pruebas definitivas de estas técnicas, no porque no existieran, sino porque no se manifiestan de la forma en que hemos aprendido a buscarlos. Estamos capacitados para la búsqueda de máquinas, engranajes y desechos metálicos. No estamos capacitados para reconocer el conocimiento encarnado. Y esto nos lleva a una conclusión. Sion incómoda. El avance tecnológico no es lineal. Depende de valores, prioridades, cosmovisión. Una civilización puede dominar la vibración y olvidarse del metal. Otro puede dominar el metal y olvidarse de la vibración. Quizás los constructores andinos tomaron una decisión diferente a la nuestra. En el siguiente bloque, esta idea se volverá aún más inquietante, porque si este conocimiento existiera, entonces podría ser mucho más antiguo de lo que imaginamos. Hay un punto en el que todas las cuestiones técnicas convergen en una preocupación mayor: el tiempo. No el tiempo como lo medimos hoy, en fechas y calendarios,
sino el tiempo profundo, el que escapa a los registros escritos y desafía las líneas rectas de la historia oficial. Cuando miramos los edificios andinos más antiguos, algo en ellos parece fuera de lugar, no solo en relación con las técnicas, sino en relación con la cronología misma aceptada. Muchas de estas estructuras sirvieron de base para edificios posteriores, más simples, construidos por culturas que llegaron después. Es como si se hubiera heredado una capa de conocimiento, sin que se comprendiera el conocimiento completo. Los propios pueblos andinos hablaban de un pasado remoto, anterior a la memoria humana, una época en la que los antiguos caminaban entre las montañas y moldeaban la tierra de maneras que ya no sabían cómo repetir. Estos relatos no surgieron como historias fantasiosas, sino como recuerdos respetuosos, casi melancólicos. Algo quedó atrás. La arqueología moderna tiende a trabajar con hitos claros, estilos cerámicos, restos orgánicos, fechas de carbono, pero las piedras monumentales presentan un problema. No envejecen como la madera, no se descomponen, no tienen citas fáciles, permanecen y desafían. En algunos sitios, las capas más profundas revelan mayor sofisticación que las capas superiores. Esto invierte la lógica del progreso lineal. En lugar de una evolución gradual, vemos una regresión técnica, como si los conocimientos avanzados hubieran sido parcialmente olvidados y solo imitados más tarde. Esta posibilidad es incómoda porque amenaza un pilar de nuestra visión del mundo, la idea de que siempre estamos avanzando. Pero la verdadera historia humana está llena de rupturas. Se derrumba, edades oscuras, conocimiento perdido, bibliotecas quemadas, poblaciones enteras borradas por catástrofes naturales o cambios climáticos abruptos. ¿Qué pasa si los Andes contienen rastros de uno de estos mundos anteriores? Hay indicios de antiguos acontecimientos catastróficos en varias partes del planeta. Grandes cambios climáticos, inundaciones, inestabilidades tectónicas. Las civilizaciones costeras podrían haber desaparecido sin dejar rastro claro. Otros, en regiones montañosas, podrían haber sobrevivido más tiempo, preservando fragmentos de conocimiento. En este escenario, los constructores andinos no serían un punto de origen, sino un eco, herederos de un conocimiento más antiguo, parcialmente transmitido, adaptado a nuevas circunstancias, hasta que también se perdió. Esto explicaría algo crucial. ¿Por qué no hemos encontrado una línea continua de desarrollo de estas técnicas? Surgen, alcanzan un punto máximo, y luego cesan, como una llama que brilla intensamente antes de apagarse. La historia oficial prefiere fechas firmes, hitos claros y narrativas estables, pero el pasado real está fragmentado, caótico, lleno de lagunas, y tal vez estas lagunas no sean fallas en la investigación, sino señales de que hubo más de una humanidad, más de un ciclo de ascenso y caída. Imaginemos una civilización que no buscara una expansión ilimitada, sino el equilibrio. Eso no dejó imperios escritos, sino marcas silenciosas en el paisaje. Una civilización que conocía profundamente la tierra, pero no le importaba que la recordaran por nombres o fechas. Si existiera, su mayor legado no serían sus escritos, sería la forma en que se alinean la piedra, la montaña, intención humana. Quizás por eso sentimos algo extraño al mirar estos edificios. No solo curiosidad histórica, sino una especie de anhelo inexplicable, como si algo dentro de nosotros reconociera ese momento, incluso sin recordarlo conscientemente. El tiempo anterior al tiempo no tiene cabida en los libros de texto. Vive entre líneas, en estructuras que no coinciden con narrativas simples. Vive en el sentimiento persistente de que la historia humana es más antigua, más compleja y más misteriosa de lo que estamos dispuestos a admitir. En el siguiente bloque, nos alejaremos de las fechas y nos acercaremos al alma de estos edificios, porque en los Andes, el conocimiento no era solo técnico, fue espiritual. Para comprender plenamente a los constructores andinos es necesario dar un paso más allá de la técnica y adentrarse en el territorio de la conciencia, porque en los Andes la piedra nunca fue solo materia, la montaña nunca fue solo un paisaje,
Todo estaba vivo. Todo era relación. Las culturas andinas siempre han visto el mundo como un tejido de reciprocidad. La tierra no era algo que hubiera que dominar, sino honrar. Las montañas, llamadas apus, eran entidades conscientes, guardianas del equilibrio entre el cielo y el mundo humano. Construir sobre ellos no fue un acto de poder, sino de permiso. Antes de mover una piedra se pedía permiso. Antes de cambiar el panorama, se ofreció algo a cambio. Esto cambia por completo la forma en que vemos esas estructuras monumentales. Si los constructores veían la montaña como un ser vivo, entonces el trabajo no era impuesto sino negociado. La construcción se convirtió en un diálogo silencioso entre la intención humana y la inteligencia natural. No se trataba solo de saber hacerlo, sino de estar en un estado interno específico para que hacerlo fuera posible. Esta visión espiritual no está separada de la ingeniería. Ella es su base. En los Andes, conocimiento y espiritualidad no caminaban por caminos paralelos. Eran el mismo camino. Un constructor no era solo alguien hábil con la piedra, sino alguien alineado con los ciclos naturales, con las estaciones, con los ritmos del cuerpo y de la tierra. El error técnico no fue solo una falla mecánica, sino una señal de desalineación interna. Quizás por eso estos edificios transmiten una sensación tan distinta. Muchas personas afirman sentir calma, reverencia e incluso un profundo silencio al tocar estas piedras. No es solo una sugerencia, es como si el lugar todavía llevara la intención original de quien lo creó. Esto plantea una poderosa hipótesis. La tecnología utilizada era inseparable del estado de conciencia del constructor. Si esto es cierto, entonces perder esta tecnología no requeriría la destrucción de herramientas o registros. La pérdida de una forma de vida sería suficiente. Una ruptura cultural, un cambio de valores. Cuando la espiritualidad deja de guiar la práctica, el conocimiento asociado a ella se disuelve. Los Andes albergan innumerables mitos sobre tiempos antiguos en los que los humanos caminaban más cerca de los dioses, en armonía con la naturaleza. No como figuras superiores, sino como estudiantes atentos. Estos mitos hablan de épocas que terminaron abruptamente, de grandes transformaciones, de un mundo que necesitaba ser reinventado. Quizás los grandes edificios de piedra sean restos físicos de estas épocas espirituales, no monumentos del ego, pero equilibre las anclas. No fueron hechos para impresionar el futuro, sino para sostener el presente de esa época, alinear comunidades, servir como puntos de conexión entre lo humano y lo cósmico. La precisión, entonces, no era solo estructural, fue simbólico. Cada ajuste, cada alineación, reflejaba un orden mayor. Cuando miramos esto con ojos modernos, tendemos a reducir todo a la técnica. Pero quizás la técnica fue solo la consecuencia. El verdadero secreto estaría en el estado interno de quien lo construyó. Y esto nos resulta profundamente desconcertante, porque implica que el avance humano no depende solo de mejores herramientas, sino de una conciencia más integrada. Implica que una civilización puede perder conocimiento no por falta de inteligencia, sino por perder su relación con lo sagrado. Los Andes nos enfrentan a esta posibilidad. Nos muestran que es posible que ya hayamos alcanzado niveles de comprensión que luego abandonamos, no por elección consciente, sino por desviación gradual. Las prioridades han cambiado, los ritmos se aceleraron, la escucha se perdió. Y cuando se pierde la escucha, la tierra se vuelve silenciosa. Quizás por eso estas estructuras siguen como están. No se explican fácilmente. No ceden a ninguna interpretación. Exigen algo del observador, un descanso, un respeto, una voluntad interna de aceptar que no todo el conocimiento encaja en los esquemas modernos. En el siguiente bloque veremos más de cerca este olvido, porque lo ocurrido en los Andes no es un caso aislado. Es un estándar humano. Cuando observamos los Andes en silencio, algo empieza a repetirse, no solo en piedra, sino en la historia humana en su conjunto. Civilizaciones que alcanzan niveles profundos de conocimiento, que construyan con precisión, armonía e intención, y luego desaparecen. No del todo,
pero sí lo suficiente como para que se pierda lo imprescindible. Lo que queda son fragmentos, restos, mitos, preguntas. Este patrón no es exclusivo de la región andina. Se repite en diferentes partes del planeta, como si la humanidad caminara en ciclos de recuerdo y olvido. Ascendemos, nos alejamos de la Tierra, rompemos equilibrios y algo se rompe. El conocimiento no desaparece de una vez, se diluye. Simplificar, sobrevive solo como una sombra. En los Andes lo vemos claramente. Los edificios más antiguos muestran una sofisticación que los posteriores no pueden reproducir. Las siguientes generaciones respetan, reutilizan, imitan, pero no dominan del todo el conocimiento original. El gesto permanece, pero se pierde el significado profundo. Es como repetir una oración sin entender el idioma. Este olvido no es solo técnico, es emotivo, espiritual. Comienza cuando una cultura deja de escuchar a su entorno y empieza a imponerse a él. Cuando el tiempo deja de ser cíclico y pasa a ser simplemente productivo. Cuando el silencio deja de tener valor. La tecnología moderna es extraordinaria en muchos sentidos, pero conlleva una característica peligrosa. Separación. Separación entre ser humano y naturaleza, entre materia y espíritu, entre eficiencia y significado. Cuando esto sucede, el conocimiento se vuelve poderoso, pero frágil, porque todo lo que no está roteado se pierde fácilmente. Quizás los constructores andinos vivieron en un estado de profunda integración, una forma de vida en la que conocimiento técnico, espiritualidad y comunidad formaban un solo cuerpo. Cuando este organismo se fragmentó, debido a catástrofes, conflictos o cambio climático, el conocimiento no encontró un lugar donde anclarse, y luego desapareció, no de forma dramática, pero en silencio. Esto explica por qué no encontramos bibliotecas, tratados o manuales. El conocimiento no se almacenó en objetos externos, estaba arraigado en las personas, en los rituales, en el ritmo de la vida cotidiana. Cuando este ritmo se interrumpió, el conocimiento se evaporó, y lo que quedó fueron las piedras. Estas piedras, hoy, nos observan mientras repetimos un movimiento similar. Hemos avanzado tecnológicamente, pero nos hemos alejado de la escucha. Creamos máquinas cada vez más sofisticadas, pero hemos perdido sensibilidad a señales sutiles. Sabemos medir, calcular, explorar, pero nos olvidamos de sentir. Quizás por eso estas ruinas nos perturban tanto. No solo desafían nuestra ciencia, nos confrontan con un espejo. Demuestran que el progreso no garantiza continuidad, que una civilización puede ser muy avanzada, y aún así, olvidarse de lo esencial. El olvido humano no es un accidente, es una consecuencia de las elecciones acumuladas, de prioridades fuera de lugar, de una relación desequilibrada con el mundo. Cuando esto sucede, el conocimiento deja de transmitirse de forma viva y comienza a repetirse simplemente hasta que pierde su significado. Los Andes nos cuentan esta historia sin palabras. Nos recuerdan que la tecnología sin conciencia es transitoria, que fuerza sin escuchar es inestable, que las civilizaciones que ignoran sus propios límites acaban dejando solo huellas difíciles de interpretar. Pero hay algo aún más inquietante en esta constatación, porque si el olvido es un patrón, entonces quizás el conocimiento nunca se perdió por completo. Quizás simplemente esté dormido. En el siguiente bloque exploraremos este punto de inflexión esencial. ¿Y si lo que llamamos tecnología perdida no estuviera en las piedras, sino dentro de nosotros? Hay un momento en toda investigación profunda en el que la pregunta cambia de rumbo. Hasta ahora hemos mirado hacia afuera, por las piedras, a las montañas, al pasado lejano, pero quizás el giro más desconcertante sea el siguiente. ¿Qué pasaría si la tecnología nunca se perdiera? ¿Qué pasaría si simplemente dejara de ser reconocido como tecnología? La humanidad moderna asocia la tecnología con máquinas, metales, circuitos y pantallas, pero esta definición es reciente. Durante la mayor parte de nuestra historia, la tecnología significó saber hacer las cosas en armonía. Significaba comprender los procesos naturales y cooperar con ellos, no
Dominarlos significaba alinear la mente, el cuerpo y el entorno para producir resultados duraderos. Es posible que los constructores andinos no hayan dejado registros porque no veían su conocimiento como algo separado de la vida. No había ingeniería por un lado y espiritualidad por el otro. Hubo presencia, atención, escucha profunda, un tipo de inteligencia que no solo se mide en cálculos, sino en sensibilidad. Si esto es cierto, entonces el olvido no ocurrió en el mundo exterior. Sucedió dentro de nosotros. En algún momento de la historia, elegimos la velocidad sobre el ritmo, eficiencia en lugar de relación, fuerza en lugar de escuchar, y esa elección dio forma a todo lo que vino después. Hemos desarrollado tecnologías extraordinarias, pero hemos perdido el acceso a otras formas de conocimiento, más silenciosas, más sutiles, menos visibles. Quizás los constructores andinos sabían algo que nosotros todavía sabemos, pero no practicamos. Entendieron que el estado interno del constructor influye en el resultado externo de la obra. Esa intención altera la materia. Esa atención cambia los procesos. Hoy la ciencia comienza tímidamente a redescubrir esto en estudios sobre la observación, los campos de coherencia y los efectos psicofísicos. Pero para ellos esto no era una teoría. Fue todos los días. Esta idea es inquietante porque desplaza la responsabilidad. Ya no podemos decir que no tenemos las herramientas. Quizás hayamos perdido algo más difícil de recuperar. Nuestra forma de estar en el mundo. Cuando miramos esas piedras perfectamente encajadas, tal vez no estemos viendo solo habilidad técnica. Quizás estemos viendo el resultado de un estado de conciencia colectivo. Un pueblo entero en sintonía con la tierra, con el tiempo, con el silencio. Un pueblo que supo esperar el momento adecuado, escuchar lo material, respetar los límites invisibles. Esto no se enseña en los manuales, no se replica fácilmente en el laboratorio, pero lo reconoces cuando lo sientes. Y quizás por eso tanta gente, al visitar estos lugares, relata algo inexplicable, una emoción repentina, un sentimiento de familiaridad, como si algo el antiguo fue activado, no en el intelecto, sino en el cuerpo, en el corazón, en la memoria profunda. ¿Qué pasa si estas construcciones funcionan como desencadenantes? No para enseñarnos a construir muros de piedra, sino para recordarnos cómo habitar el mundo, cómo alinear intención y acción, cómo actuar sin romper, cómo crear sin violar. En este sentido, la tecnología andina no ha desaparecido. Simplemente dejó de ser accesible para una humanidad que cambió sus prioridades. El conocimiento no fue destruido. Estaba desconectado. Pero todo lo que se aprendió una vez se puede recordar. No como repetición literal, sino como reintegración. Quizás nunca volvamos a construir de la misma manera. Quizás no lo necesitemos. El verdadero legado puede no ser arquitectónico. Puede ser ético, espiritual, humano. Los Andes nos invitan a este punto de inflexión, para dejar de preguntar cómo lo hicieron, y empieza a preguntar quiénes eran. ¿Qué clase de ser humano era capaz de producir algo así? ¿Qué valores sustentaron este conocimiento? Porque cuando respondes eso, algo inevitable sucede. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos, y en el silencio que aparece tras esta pregunta, quizás nos damos cuenta de algo simple y profundo. El pasado no está lejano, solo espera ser recordado de otra manera. En el siguiente y último bloque cerraremos este viaje, no con respuestas definitivas, sino con una invitación silenciosa que atraviesa el tiempo. Hemos llegado al final de este viaje, pero quizás lo más honesto sea decir que hemos llegado a un umbral, porque lo que nos dejaron los constructores andinos no fue una respuesta preparada, fue una invitación silenciosa, tallada no en palabras, sino en presencia. Las piedras quedan, no para demostrar algo, pero para recordar. Recuerdan que hubo una época en la que los humanos no se veían separados de la tierra, una época en la que construir no significaba dominar, sino cooperar, una época en la que la tecnología no era ruidosa, visible ni acumulativa, estaba integrada, humilde, necesita,
Quizás el mayor error de la modernidad fue creer que la evolución simplemente avanza. Los Andes susurran otra posibilidad. Evolucionar también significa profundizar. Está bajando capas. Se trata de recuperar sensibilidades olvidadas. Nada de lo que hemos visto requiere una fe ciega. Solo requiere apertura. El coraje de admitir que nuestra narrativa sobre el pasado puede estar incompleta, que los seres humanos alguna vez fueron diferentes, que ya sabemos escuchar mejor, espere algo mejor, construya mejor, y tal vez todavía lo sepamos, pero en silencio, porque el conocimiento más profundo rara vez grita, vibra bajo, se manifiesta como intuición, como malestar ante explicaciones demasiado simples, como esa extraña sensación de reconocimiento cuando miramos algo viejo y sentimos que nos conoce. Las montañas andinas no necesitan ser descifradas por completo para cumplir su función. Ya están haciendo lo que siempre han hecho, anclar algo en el mundo, un recordatorio del equilibrio, un punto de silencio en medio del ruido de las prisas. Y aquí está la pregunta que permanece, no como un desafío intelectual, sino como una semilla. ¿Qué pasa si lo que llamamos tecnología perdida es, de hecho, una forma olvidada de conciencia? Si es así, entonces, no se trata de reconstruir herramientas antiguas ni de copiar métodos. Se trata de reconstruir las relaciones. Relación con el tiempo, con el cuerpo, con la tierra, con el otro, con silencio. Quizás el próximo gran salto humano no sea inventar algo nuevo, sino recordar algo viejo, algo que no cabe en las máquinas, pero que transforma todo lo que toca. Algo que comienza en la forma en que miramos, escuchamos, caminamos. Las piedras de los Andes permanecerán allí, a través de siglos, terremotos y cambios de era. No nos exigen nada, pero ofrecen todo a quienes se acercan a ellos con respeto. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino, para no volver al pasado, pero integrarlo. Porque quizás el futuro más sabio sea aquel que pueda llevar lo viejo sin repetirlo, honrarlo sin idolatría y transformarlo en una presencia viva. Y si algún día volvemos a construir con ese tipo de conciencia, tal vez ya no necesitemos demostrar nada más. Las obras hablarán por sí solas, como decían en los Andes, como todavía dicen. Al final solo hay silencio, y dentro de él, una pregunta que no requiere una respuesta inmediata. ¿Y si lo que llamamos el fin es solo el comienzo de una memoria a la que la humanidad aún no se ha atrevido a acceder plenamente?